de la Universidad Nacional de Colombia, que son muy antiguas, son vetustas, obviamente no fueron construidas con criterios sismo resistentes, pero en la actualidad están siendo objeto de un reforzamiento estructural, o por lo menos de la incorporación de unos elementos estructurales que mejoren su capacidad de respuesta. Hablando de vías, también las entidades como el INVIAS, la Agencia Nacional de Infraestructura, deberían verificar que en los corredores viales que ya tengan unos años de uso, las concesionarias o la misma entidad hagan evaluaciones y determinen si es necesario reforzar las vías. Y hay muchos procedimientos técnicos en donde es factible. De hecho, recientemente, en los últimos 2 años, por ejemplo, la vía Bogotá-Villeta, en donde hace 25 años se hicieron unos cortes y se generaron unos taludes muy altos, en donde ha habido muchos procesos de caídas de rocas, de desprendimientos, etcétera. El Fondo de Adaptación apropió unas partidas muy importantes y están haciendo unos trabajos de unos tratamientos superficiales, donde primero limpian esos cortes, quitan los bloques que están en inminente caída o desprendimiento, colocan las mallas como las que vimos la semana pasada en el taller de Huarco Geobru, y aparte de eso empiezan a desarrollar unas técnicas de colocación de semillas, y empieza a generarse una vegetación que, además de que ayuda al control, también paisajísticamente se vuelve muy interesante. Entonces sí hay formas de atender nuestra infraestructura, de empezarla a mejorar sus características para que responda mejor ante la inminencia de la llegada del fenómeno de la Niña o simplemente la variabilidad climática. Bueno, hablamos de gestión de riesgos de infraestructura, hablemos también un poquito, aunque ya nos lo ha dicho en algunas partes, de la parte urbanística. Para el componente urbanístico, el Estado, el Gobierno Nacional expidió en el año 2014 la resolución el decreto 1887 del Ministerio de Vivienda, en donde se establecen los criterios metodológicos y los términos de referencia que deben cumplir los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, tanto por movimientos en masa como inundaciones y avenidas torrenciales, que deben incorporarse en los POT. Muchos POT, planes de ordenamiento territorial, o EOT, esquemas de ordenamiento para los municipios más pequeños o los centros poblados, que antiguamente se llamaban corregimientos, están por vencerse, dado que la mayoría de estos tenían una vigencia de unos 10 años, se están venciendo. Entonces el Ministerio de Vivienda, en cumplimiento de sus funciones misionales, expidió este decreto, que a su vez fue acompañado de la generación de una guía metodológica elaborada por el Servicio Geológico Colombiano, conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, en donde se elaboró convocando a todas las fuerzas activas relacionadas con la gestión del riesgo: constructores, academia, gremios de la ingeniería, gremios especializados como la Sociedad Colombiana de Geotecnia, y esta guía incorporó metodológicamente todos los aspectos que se deben incluir en un estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa para escalas locales, es decir, para municipios pequeños, categorías 5 y 6. Tú sabes que el país tiene algo más de 1.100 municipios, de los cuales fácilmente el 85% son categorías 5 y 6. Es decir, esta guía realmente puede llegar a tener un impacto muy importante en todo el tema urbanístico, en todo el tema de planificación del territorio, porque lo primero que hay que saber es si una zona del territorio de estos municipios puede llegar o no a ser urbanizada, y en qué condiciones, y luego ahí sí qué obras o qué infraestructura requeriría para que
en caso de que se urbanice por expansión urbana normal o natural, pues esta zona no quede vulnerable a los efectos o a la variabilidad climática que pueda llegar a afectarla. Estos instrumentos técnicos son de la mayor relevancia. En la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Comisión de Geotecnia estamos de hecho justamente en este momento elaborando una propuesta para que la Sociedad Colombiana de Ingenieros haga un acompañamiento a través de la Federación de Municipios a los municipios que quieran incorporar los temas de gestión de riesgo en sus POT. Nosotros estamos en toda la capacidad técnica y administrativa, si se quiere, de hacer ese acompañamiento, de brindar ese apoyo, de hacer las capacitaciones que se requieran, porque también es cierto que muchas veces los municipios, pues las autoridades, el alcalde o incluso el jefe de la oficina de planeación municipal, pues no necesariamente tiene por qué conocer los detalles de todos estos aspectos, pero sí tiene la obligación de incorporarlos. Entonces, al tener la obligación legal de incorporarlos, pues tiene que asesorarse, y qué mejor que se asesore de un ente gremial, neutral y transparente como lo puede ser la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Perfecto, ingeniero. Finalmente, ¿cómo salir fortalecidos con esta gestión? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, la pregunta es bastante interesante, es hasta retadora, porque no es fácil. Hacer que todas las fuerzas vivas de un país como el nuestro confluyan en torno a un tema, pues tú sabes que no es tarea fácil. De hecho, estamos viviendo en este momento un tema álgido, como es el tema de los acuerdos de paz, y esto tiene mucho que ver con eso, porque resulta que tradicionalmente, por las mismas situaciones que ha atravesado el país en los últimos 50 años, llegar con la ingeniería, llegar con obras de construcción a regiones apartadas, a regiones afectadas por la violencia, ha sido muy difícil. Para nadie es un secreto que muchas de estas obras tienen que entrar pagando cuotas o pagando extorsiones de diferentes actores allí. Entonces, yo diría que es grande el reto. ¿Cómo podríamos salir avante si todos tomamos conciencia de la importancia que tiene incorporar la gestión del riesgo, hacer los estudios, hacer las obras, hacer las intervenciones que se requieran, que nuestra infraestructura, nuestro urbanismo tenga eso que llamábamos la capacidad de resiliencia? Y aprovecho entonces para aclarar un poco el tema. Es esa capacidad que tiene un sistema de reponerse, de recuperarse después de que ha ocurrido un desastre o un colapso o una falla de una estructura. Entonces, tradicionalmente el país ha sido fuerte en atención de emergencias y desastres porque lamentablemente hemos tenido muchos. Entonces sabemos que existió el Fondo de Calamidades y otras instancias del gobierno, y el gobierno siempre fue, digamos, diligente en atender los desastres, pero no podemos seguir en esa lógica. Esa lógica no tiene sentido, aunque es una lógica, digámoslo así, que también debemos preverla, debemos incorporarla en los estudios. Deberíamos tratar de evitarla a toda costa. Entonces eso implica que los análisis, los estudios de necesidad de una infraestructura, luego la prefactibilidad y la factibilidad, que es donde se define la ruta, luego los diseños detallados, por supuesto la construcción, pero también la operación, el mantenimiento de los proyectos. En todas las fases se debe incorporar la gestión del riesgo de desastres, y eso implica, por un lado, que las entidades, ahí sí las entidades del gobierno, asuman su papel y su responsabilidad que les compete, y cada vez que gestionen o emitan o editen un documento técnico, deben socializarlo transversalmente con los gremios y con la academia. Esto no puede seguir siendo de unos pocos, y que yo contrato por salir del momento con una sola entidad que no representa a nadie y que no tiene ningún, digamos, a veces no tiene ni siquiera la experiencia y la idoneidad, o sea que también es un tema de idoneidad.
que se contraten estos instrumentos o que se validen con las asociaciones, con los gremios, con los representantes de la academia y con la comunidad, que finalmente es la que va a salir beneficiada o afectada en un sentido o en otro. Lo otro es que consideremos que vamos a enfrentar retos más grandes cada día. O sea, el cambio climático es una realidad, así algunos no crean, es una realidad, sus efectos se están dando, los eventos climáticos extremos, que es otra cosa, también son una realidad, es decir, las lluvias cada vez van a ser más intensas, más prolongadas, las oleadas de calor van a ser más fuertes, más prolongadas, y tanto las unas como las otras tienen unos efectos por lo generalmente desastrosos en las poblaciones, en las comunidades. Entonces, si estamos frente a un escenario ya a nivel nacional donde podamos llegar con una construcción, con una infraestructura, necesariamente tenemos que garantizar que esa infraestructura cumpla con estos conceptos, cumpla con estos criterios. O sea, no podemos llegar a hacer cosas como se hacían hace 20 o 30 años. Tenemos que llegar a las regiones con los ingenieros de las regiones, con los profesionales de las regiones y los operarios de las regiones a hacer esta infraestructura muy bien hecha, muy bien jalada, como se diría coloquialmente, para que resista los avatares del clima, para que se comporte bien, para que en caso de que ocurra algún desastre se pueda recuperar, pueda reconstruirse. Ahí estamos hablando de resiliencia, en esa capacidad de recuperación, y todos los actores, las fuerzas vivas, todos los agremiados tenemos que tomar esa conciencia y en consecuencia pues actuar. Esto no es por ser alarmistas, no tiene ese sentido, tiene un sentido más bien práctico, ¿cierto? Un sentido de prevención donde si todos actuamos en consonancia, pienso que cada vez podemos tener mejor infraestructura, mejor urbanismo, mejores edificaciones y que se comporten mejor cuando llegan estas oleadas de clima que se manifiestan en forma fuerte. Bueno, pues ingeniero, esperamos que en estos dos programas ya nuestros oyentes del sector constructor tengan una idea mayor ya de esta gestión de riesgos de desastres. Pues muchísimas gracias, ingeniero Mario Camilo Torres, presidente de la Comisión de Geotecnia de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, por acompañarnos en nuestros dos programas de Colombia Construye. De verdad que ha sido un gusto muy grande, Álvaro, a toda la audiencia, un saludo muy fraterno, muy caluroso. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que me inviten, porque hay mucho tema para compartir. Este es uno de los temas que consideramos muy importantes, fundamentales, pero como le había mencionado en algún momento que nos encontramos, me gustaría que también habláramos de temas como la ética en la ingeniería, la ley del ejercicio profesional y otros que tengo en el tintero y que quisiera compartir con su selecta audiencia. Muchas gracias. Ingeniero, por supuesto, usted ya sabe que está su casa. El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de Todelar. Si se moviliza en bicicleta, recuerde que las ciclorrutas de la ciudad tienen una extensión de más de 300 kilómetros. Una sonrisa y un gesto amable, dar un saludo siempre amigable. La tolerancia y el civismo hará que siempre vivamos mejor. La cultura ciudadana la hacemos todos. No obstaculice los andenes ni transite por la vía pública. Cultura ciudadana. La hacemos todos. Todelar. Esta es una emisora Todelar. Desde Bogotá escuchas Radio Cordillera 1190 AM HJCV Todelar.
El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de todo el año. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura, su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones en cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a ingenieros hidráulicos, academia y gremios de la ingeniería a participar en el